Bueno, ¿cómo estamos? Hoy ya un poquito más temprano, eh, arrancando la tarde. La idea de hoy, como habíamos dicho ayer, vamos a seguir desarrollando algunas cuestiones respecto de la psicología. Ayer vimos lo que era la psicología, lo que es el objeto, el método, los distintos métodos, y hoy vamos a trabajar otro concepto importante que son las áreas de la psicología. Las áreas de la psicología y la relación de la psicología con el trabajo social. Respecto de, vamos primero por el final, digamos, respecto de la relación de la psicología con el trabajo social, les vuelvo a subir en esta aula para que les quede organizado un material, ¿sí? Que es justamente la relación, el papel de la psicología en la formación del trabajador social, y les subo aparte una guía de lectura de ese material. Lo que yo quiero es que durante la semana ustedes puedan responder esa guía, ¿sí? Que la puedan responder, si me la pueden mandar de forma grupal de hasta 5 personas, mejor todavía, así yo puedo ir viendo hasta 5 personas. Si quieren hacer solo, hacen solo, 2, 3, no sé cómo están organizados, pero así yo puedo ir viendo qué es lo que ustedes entendieron, comprendieron del texto respecto de la relación de la psicología con el trabajo social, ¿sí? Bueno, entonces, vamos al otro punto de la unidad 1, que tiene que ver con las áreas de la psicología. Que las áreas de la psicología, más que nada, se refiere a, eh, digamos, en qué aspectos se divide la psicología para poder estudiarla. De la primera actividad de la actividad que habían hecho la semana pasada, había muchas áreas, de hecho algunas son como muy novedosas o están dentro de otras áreas, como muchos habían hablado de la psicología del color, la psicología infantil y todo eso. Bueno, esas son, digamos, modos de abordaje de la psicología. Las áreas que yo quiero que ustedes se aprendan, están especificadas. Está el texto de Papalia que les señalé en el dossier, las páginas que son. Si bien está todo señalado Papalia, o sea, eso vamos a ver esas páginas ahora en esta clase y la semana siguiente, porque en Papalia está no solo lo que son las áreas de la psicología, sino también está lo que son las escuelas de la psicología. ¿Tá? Entonces, bueno, en todas esas páginas, si bien son muchas, o sea, en esta clase vemos solo las áreas. Y después seguiremos viendo las escuelas de la psicología y la historia de la psicología en las sucesivas clases. Bueno, yo quiero que ustedes aprendan que, siguiendo la ley de ejercicio profesional de la psicología vigente hasta la fecha, digamos, que es la única ley que tuvimos en Argentina desde que la psicología está inserta, digamos, y que es una ley que viene después, bueno, en la época ya del retorno de la democracia, ¿sí? En los años 80. Eh, en esa ley se especifica que son 5 las áreas de la psicología. Y para que ustedes entiendan mejor, yo les fui especificando en el PowerPoint cuáles son esas áreas, qué es lo que estudia cada área y dónde trabaja esa persona que se dedica a esa área. La primera de las áreas, no porque sea la más importante, en realidad es, digamos, la base de todas, pero es la más conocida, la más extendida, por la que todo el mundo nos conoce, los psicólogos, que es el área clínica, ¿sí? El área de la psicología clínica. ¿Qué es lo que hace la psicología clínica? Hace diagnóstico y tratamiento de los distintos padecimientos mentales. ¿Cómo lo hace? A través de tratamiento individual, puede ser grupal. El individual, el que ustedes conocen o que vieron en las películas, está el psicólogo con su paciente. Y el grupal pueden ser grupos, qué sé yo, de distintas, a veces los agrupa por psicopatología, o sea, grupos de personas que padecen adicciones, grupos de personas alcohólicas, de personas ludópatas, adicción al juego,
Otras veces también dentro de los tratamientos grupales está lo que es la psicoterapia, como se llama el tratamiento psicológico, que es de pareja, por ejemplo, dificultades conyugales, o de familia también, cuando toda una familia va a sesión. Bueno, entonces la metodología para el tratamiento en psicología clínica tiene que ver con un tratamiento individual, digamos, una sola persona, o grupal, llámese por patologías o grupos de, no sé, también se llaman grupos de padres de pacientes con, no sé, con padecimiento mental, por ejemplo, grupos de padres de, o sea, también es, digamos, un grupo, puede ser de pareja, puede ser de familia, todo eso está dentro de lo grupal, o sea, cuando implican más de una persona, ¿sí? El diagnóstico es la aplicación de este proceso psicodiagnóstico que decíamos en la otra clase, que se aplica a una entrevista, una batería de test, que suele ser en varios encuentros, justamente para que la batería de test alcance la mayor profundidad posible. También se usa acá, y en psicología clínica se usa para dar un diagnóstico, para decir de qué se trata y poder establecer un tratamiento. ¿Y dónde trabajan los psicólogos clínicos? Puede ser organismos estatales o privados, puede ser hospitales, centro de salud, CAPS, que la otra vez contaban que habían ido a un CAPS a que les atiendan, CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, cualquier organismo del Estado, puede ser hospitales privados, que también los hay. Ustedes saben que, y si no lo saben, hay una ley de salud mental por el cual, si bien reconoce que existen psiquiátricos, por así decirlo, privados, la ley insta que no se abra más ninguno a partir de la sanción de la presente ley, o sea que los que existen son los que ya estaban previamente a esta ley, que es del 2010. O sea, hay hospitales psiquiátricos privados, como les dije, hay clínicas privadas para distintas cosas. Por ejemplo, hay clínicas que se especializan en adicciones, clínicas que se especializan en trastornos de alimentación, o bueno, o en otras patologías. Y también hay consultorios privados, que es donde ejerce la mayoría de los psicólogos, hace clínica privada, ¿sí? O sea, clínica en su consultorio. Y la gente en Argentina y en Buenos Aires más, digamos, es muy, o sea, tiene costumbre de ir al psicólogo, o sea, está muy extendido eso, que uno va a análisis, va a tratamiento, o sea, si ustedes preguntan, en la mayoría de las personas alguna vez va a consultar en algún momento de su vida por X cuestiones, o sea, eso, si bien estas personas no padecen una patología, una psicopatología propiamente dicha, pero está dentro de la psicología clínica, ¿sí? Porque, bueno, uno va a buscar cuestiones personales generalmente. Nosotros los psicólogos hacemos tratamiento, psicoterapia desde la facultad, prácticamente nos insisten en que eso sea así, porque uno trabaja con personas, y entonces al trabajar con personas, por una cuestión de técnica, uno no puede poner cosas de uno en lo que está escuchando, en lo que está interviniendo, porque si no, ahí sí, eso interfiere y eso obstaculiza cualquier tratamiento y puede ser iatrogénico tranquilamente. Entonces, todos nosotros, digamos, hacemos análisis, es lo recomendable y es lo que te dicen desde la facultad prácticamente, porque uno tiene que poder trabajar sus cuestiones personales para que lo personal no afecte en ese conflicto que está trayendo el sujeto. Y mucha gente hace análisis que no son psicólogos, digamos, que también, digamos, al trabajar con personas, y eso es una de las cuestiones que van a tener que tener en cuenta, no digo que vayan a tratamiento, pero sí que tengan en cuenta que ustedes van a trabajar con personas y con sus problemáticas, y van a tener que tener todo un training personal para que lo que estén escuchando, lo que estén viendo, no les afecte. O sea, no les afecte quiere decir de que no terminan de trabajar y vuelven a su casa y siguen pensando y qué sé yo, y están mal todo el día por el caso que trabajaron. Bueno, eso lamentablemente, o sea, le podemos decir como consejo, pero después cada uno va a encontrar su modo de disociar, digamos, que el trabajo sea el trabajo y que, digamos, la casa es la casa. Yo actualmente trabajo, como les dije, en el juzgado, en el fuero penal, trabajo con la problemática del abuso sexual infantil,
obviamente tengo que tener ese proceso de disociación, digamos, que solamente, digamos, mi labor sea en el trabajo y no venir con todo eso a mi casa, Lo mismo a los colegas trabajadores sociales, lo mismo a todos los que vemos un montón de casos, O sea, forma parte del trabajo personal que lo van a tener que hacer ustedes, que van a tener que encontrar la forma, ¿sí? Porque si no, digamos, o sea, eso es lo difícil cuando uno trabaja con personas, que las personas tienen su problemática y bueno, la idea es que no nos afecte y que nosotros no afectemos a las otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me pasó algo similar o si a mí, qué sé yo, conozco gente que atravesó por otras cosas, que yo no le responda desde lo que yo pienso, desde lo que mi experiencia, de la experiencia de mi familiar o de quien sea, sino de que pueda trabajar con el sujeto, que él encuentre sus herramientas. Esa es la gran diferencia. Fíjense que otra de las cuestiones que trabajamos mucho en los últimos tiempos es la violencia de género. Bueno, esa es otra situación porque todos conocemos situaciones, conocemos personas que han atravesado episodios similares, y uno en el trabajo no puede poner de uno y decirle a la persona lo que tiene que hacer desde la propia experiencia, ¿se entiende? O sea, cada disciplina, sea la psicología, sea el trabajo social, tiene sus métodos, tiene su abordaje y eso es lo que tenemos que trabajar independientemente de todo lo que nosotros pensemos. Entonces es muy importante el atravesamiento por la psicología clínica. Es muy importante lo que hace la psicología clínica, que es bueno, el diagnóstico y tratamiento de estos determinados padecimientos, y donde lo hace, bueno, en los hospitales, en los centros de salud, a nivel público y a nivel privado. En la segunda área que vamos a ver tiene que ver con el área jurídica o forense, que es el área que se ocupa justamente del sujeto en los procesos legales, ya sea, como les dije, en los diferentes fueros son las diferentes áreas, por decirlo así, que tiene el derecho, que se trabaja, que mayormente la psicología trabaja, bueno, en todo el fuero penal, con lo que hablábamos recién, con el abuso, con los perfiles de personalidad de determinados sujetos que cometen homicidios o con las víctimas que cometen delitos, como puede ser el homicidio, como puede ser otras cosas, de las víctimas de ahí, tanto en la parte provincial como en la parte federal. Y también, digamos, la psicología forense está presente en los establecimientos penitenciarios, donde dentro de las cárceles sí se hacen diagnósticos porque hay una ley de ejecución de condena por el cual el sujeto durante la cárcel no solamente espera que pasen los años, sino que hay todo un proceso que tiene que ir cumpliendo, unas fases que tiene que ir atravesando. Entonces las evaluaciones a veces son para ver si va atravesando las fases o no, con los objetivos que cada fase impone. Y si se hace su tratamiento, digamos, a las personas que están privadas de libertad, bueno, que el tratamiento justamente que hablábamos en la parte clínica, pero lo hacemos en el servicio penitenciario. Y otros lugares que trabajan también son los hogares de minoría y familia, que son niños y adolescentes que están allí a disposición de los jueces, por disposición de los jueces y a disposición de los jueces. Niños que no pueden estar con sus padres o madres, que la justicia dispuso que no estén ahí ni con los padres ni con la familia extensa o no tienen a nadie, y entonces están en los hogares hasta que la misma justicia decida que egresen de ahí. Entonces, eso con respecto al qué. Y respecto al dónde, como les dije, la psicología forense ejerce en todo lo que es el poder judicial, en los distintos fueros, en el fuero penal, en el fuero de familia. En el fuero de familia es muy requerido porque, bueno, la familia va atravesando distintos cambios. Una cosa es cuando se inicia la familia, otra cosa es cuando están en proceso de disolver la familia, la pareja. No siempre es una disolución armoniosa. Muchas veces pasa que emergen distintos conflictos que se traducen en conflictos de alimentos, que problemas económicos, por ejemplo, reclamos en el monto que se debe pasar, y cuestiones con los niños, con el régimen de comunicación, con el régimen de visita que se le decía antes en el viejo Código Civil. Bueno,
Lamentablemente de eso hay mucho y también les va a tocar a ustedes como futuros trabajadores sociales intervenir en estas cuestiones, que el conflicto inicial o que se viene arrastrando en la historia conyugal, cuando se disuelve muchas veces los niños quedan en el medio y bueno, o sea, las intervenciones ahí son muchas y son también muy complicadas, ¿no? Eh, Pasan casos, qué sé yo, se dividen los días en que tiene que ver un progenitor al niño y a veces no le va a buscar o a veces, qué sé yo, o no le va a buscar o quiere más días o la otra parte no le quiere entregar al niño. Bueno, de eso hay muchos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con niños, escuchando a los niños, porque bueno, así lo dice también el código y no es fácil porque como es todo muy, muy, muy complejo, y la familia es cambiante y las personas son cambiantes, una cosa cuando se casaron, otra cosa cuando se separaron, y otra cosa es durante el divorcio, y otra cosa es durante la separación, digamos, Lamentablemente vemos a los niños crecer, decimos nosotros, en el sistema judicial, porque no se resuelve pacíficamente el tema, no se resuelve, y no, a veces se resuelve y no, o sea, firman un papel y después no lo cumplen, qué sé yo, si dice que el padre tiene que ver un fin de semana al mes, ese fin de semana justo no puede, no sé, entonces empiezan todas las cuestiones habidas y por haber, y bueno, y ese niño que terminamos viendo muchas veces, si se quiere, con respecto al fuero de familia, acuérdense que lo que se hace en psicología forense son evaluaciones periciales, o sea, son evaluaciones in situ en el aquí y ahora con las cuales los jueces dictaminan lo que tengan que dictaminar. Penal, familia, civil, cuando tiene que ver con la restricción a la capacidad, que se llama ahora, que está dentro de la ley de salud mental que les estaba diciendo, la 26.587 creo que es, donde justamente la Ley Nacional de Salud Mental dice que la persona ya no tiene una incapacidad total como era antes. Una persona con problemas de salud mental, una persona psicótica, no es que se lo declara insano y ya pierde todos los derechos civiles, sino que ahora hay que evaluarlos y ver qué cosas puede hacer y qué cosas no. Es autónomo, qué sé yo, de lo civil, puede votar, no puede votar, o sea, entiende, digamos, a que la cuestión de la representatividad legal, puede administrar sus bienes, no necesita que otro lo administre, puede tomar decisiones respecto de esto, puede trabajar, sí, no, o sea, todo eso tiene que ver con el fuero civil, son las evaluaciones que se hacen de modo interdisciplinario como marca la ley, un médico, un psicólogo, un trabajador social generalmente, o sea, entre los tres tienen que dictaminar cuáles son las habilidades, las capacidades que tiene la persona y cuáles son las incapacidades, o sea, qué cosas puede hacer y qué cosas no. ¿Se entiende? Una persona psicótica anteriormente se decía psicótica y automáticamente perdía todos los derechos. Hoy en día no. A esa persona psicótica, a esa persona con problemas en salud mental, va a la junta evaluadora y es la junta la que dice que hasta qué cosas puede hacer y qué cosas no. Bueno, de todo esto, de todas las cosas que le digo, podríamos hablar un montón, pero la idea es no perder un poco respecto de las áreas que estábamos diciendo. Y el otro fuero, que también mucho trabaja la psicología forense, es el fuero laboral, que son los reclamos laborales. La persona que lo despiden o que tiene un accidente laboral o que algo le pasó, digamos, hay casos de denuncia de acoso laboral, qué sé yo, bueno, de algún modo a la psicología forense se le pide que determine también qué daño le quedó de todo eso, qué daño psicológico le quedó de todo eso. Es uno de los fueros más difíciles en el Poder Judicial porque cuando uno habla de daño, no es solamente tener un daño, sino que hay que cuantificar el daño, decir cuán dañado está, y depende de esa cuantificación va a ser lo que el juez laboral determine qué monto indemnizatorio le corresponde. O sea, lo que está en juego es dinero. Y obviamente eso es muy peleado. Además decirle que no es fácil que un estudio jurídico no apele determinadas cosas, porque siempre, bueno, si el juez dice se le corresponde a tal persona a tal monto, bueno, realmente apelan, tratan de bajar que a la persona no le den tanto dinero, porque todo el juicio laboral
se traduce en eso, digamos, cuando es a favor del empleado, de la persona que fue despedida, la persona que le pasó todo esto, hay un monto indemnizatorio. Bueno, digamos, es muy reñido todo eso, ¿sí? En el proceso penal lo que está en juego es la libertad de la gente, si una persona va presa o no. Y en el fuero laboral lo que está en juego es la indemnización, por decir así, la indemnización monetaria. Bueno, y estábamos en el dónde, y en otros de los lugares que trabajan psicólogos forenses, como les decía, son en las cárceles, en las cárceles, en los establecimientos penitenciarios, establecimientos cerrados, obviamente, que a medida que avanza el preso, la presa, en el proceso, en su condena, puede o no acceder a beneficios de semilibertad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ley actual de ejecución de condena, a la mitad de la condena, si el preso, si el interno cumple determinados requisitos y pasa nuestras evaluaciones también, puede, por ejemplo, salir y trabajar 4 horas. Puede. A los 2/3 de la condena puede salir en libertad condicional. O sea, todo es puede. Son beneficios, no son derechos en el sentido de que no es obligatorio. No es una matemática que decir 2/3 sale afuera. Sale afuera sí, pasa determinadas evaluaciones, que son las evaluaciones que se van haciendo durante el transcurso de la condena por parte del equipo técnico que trabaja en la cárcel, que está formado por psicólogos, trabajadores sociales, médicos, muchos criminólogos, muchos profesionales que trabajan ahí, y las evaluaciones que hace el Poder Judicial, sobre todo nosotros nos piden en los casos de los condenados por delitos contra la integridad sexual, llámese comúnmente abusadores. Bueno. Y lo que les había dicho hoy, que el tercer lugar que trabaja el psicólogo forense en los hogares de minoridad, que tiene que ver con esto que decíamos, son los niños que están en ese lugar, en los hogares, a disposición de los jueces, porque se decidió que no estén con la familia, ¿sí? Entonces, para resguardar a ese niño se trata de que, digamos, esté el menor tiempo posible. Sabemos que no es así, pero eso dice la ley, digamos, y pueda egresar con otra familia o cuando la familia esté mejor, qué sé yo. En la actualidad se trata de que esto no ocurra lo menos posible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un niño, el juez de menores dispone que no esté con su familia, con su madre o su padre o quien sea que se encargue porque está en riesgo, porque algo pasó o le puede pasar, generalmente se trata de buscar en la familia extensa alguien que se haga cargo. Nosotros, les digo, nosotros los fines de semana entrevistamos, cuando estamos de guardia, entrevistamos mucha gente, A veces no son los padres, puede haber un tío, una tía, una abuela, un abuelo. Se trata de alguien con quien el niño tiene una relación afectiva de que pueda quedarse con el niño. Mientras que es una guarda provisoria, hasta que desaparezca la situación de peligro o de riesgo. La guarda provisoria puede ser definitiva, muchas veces no desaparece. O sea, este padre, esta madre o quien estaba encargado de no vuelve a estar nunca en condiciones de poder cuidar a ese niño. O ese adolescente. Y bueno, se trata muy poco de que los chicos vayan a las instituciones, aunque obviamente a veces que no hay el caso ni con la familia extensa y bueno, y van a estos lugares. Bueno, lo otro, la psicología, la otra área de la psicología laboral. La psicología laboral es una psicología que básicamente se desarrolla en las empresas privadas generalmente, aunque pueden ser organizaciones estatales también, pero lo que estudia la psicología laboral es al sujeto trabajando, o sea, la productividad del sujeto y mejorar la productividad, el rendimiento laboral. Entre las tareas que tiene es la selección de personal, o sea, cuando la persona va a ingresar a trabajar a la empresa, la inducción que se hace, digamos, para una persona se ponga la camiseta de la empresa, hay que hacer toda una capacitación, una inducción para que pueda responder por la empresa. Las distintas capacitaciones que se le hace al personal, y bueno, también la desvinculación, también hace la psicología laboral, y evaluaciones de desempeño. O sea, la psicología laboral en las empresas, en las organizaciones, solamente busca esa parte, ¿no?
que el sujeto, el empleado, el recurso humano, pueda mejorar su capacidad de productividad dentro de esa organización. Digamos, es algo muy interesante porque anteriormente, en la historia de la humanidad, esto era como mecánico, ¿no? Se contrataba a alguien y bueno, trabajaba y se iba. Y sin embargo, hace muchos años ya se descubrió que si uno invertía en el recurso humano, se lo motivaba en el trabajo, se hacía determinadas cosas, podía mejorar la productividad de la empresa. Entonces es por eso que hay todas estas áreas de recursos humanos dentro de las organizaciones. Bueno, y nos quedan dos áreas más, que una es la psicología educacional, que tiene que ver con, así como decíamos del otro del sujeto trabajando, en el otro del sujeto aprendiendo. Y el foco se pone en relación docente-alumno. ¿Por qué? Porque la idea es que el sujeto pueda aprender y mejorar su capacidad de aprendizaje. En la historia de nuestro país hubo distintos gabinetes escolares que formaban parte de las escuelas. Hoy en día hay equipos técnicos de psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, que son como itinerantes, o sea que trabajan en distintas escuelas y trabajan en todos los niveles, el nivel inicial, el nivel primario, el secundario, también el tercero, la universidad. A su vez también trabajan tanto a nivel, no solamente, bueno, obviamente de gestión pública y privada, pero también trabajan en establecimientos educativos con niños con necesidades educativas especiales, que comúnmente se conoce como discapacidad, donde ahí es muy importante el equipo interdisciplinario porque esos niños, como bien dice su nombre, tienen otro tipo de necesidades. Hay que adaptar la enseñanza para que el sujeto pueda incorporar según las posibilidades de cada sujeto. Y entonces cada uno tiene que poder, el equipo tiene que poder detectar y poder sugerir estrategias para que ese niño mejore la incorporación de sus conocimientos. Bueno, es uno de los lugares donde más se trabajan entre todas las disciplinas, y en los últimos años estamos viendo que hay muchas instituciones también privadas porque también de algún modo la cobertura de las leyes también posibilita que se pueda cubrir los gastos que ocasiona eso. Por ejemplo, una maestra integradora, o sea, que el niño vaya con su maestra integradora al aula común. La idea es que no estén en la educación especial, sino que puedan integrarse paulatinamente a la enseñanza común dentro de sus posibilidades, que es lo que se está buscando en los últimos años. Y por último, nos queda la última de las áreas, que es la psicología social, que la psicología social es la parte que estudia la psicología o sea, que estudia el vínculo entre los sujetos, o sea, cómo ese sujeto se relaciona con otros sujetos. Y ahí tienen dentro de psicología social un montón de disciplinas como la psicología política, la psicología del arte, la psicología del deporte, o sea, muchas que me voy acordando en este momento, que son nuevas también. Donde, bueno, psicología del deporte, obviamente, la idea es mejorar el rendimiento deportivo. Ahí es la excepción de Brasil, tiene una psicóloga, hace mucho ya, nosotros no, pero hay algunos clubes que sí tienen psicólogos deportivos, algunos clubes de acá también, de acá de Corrientes, la psicología política, y se usa mucho con todo esto que estábamos hablando al principio, ¿no? De esta idea de que estudia más que nada cómo un sujeto puede influir sobre otros sujetos, así como lo entiendo, digamos, cómo yo puedo hacer que este vote a tal o a tal, o sea, también tiene toda un basamento teórico psicológico, y en base a eso se diseñan muchas veces campañas. La publicidad está lleno de eso que ustedes hablan de la psicología del color, se usa mucho en publicidad, digamos, está estudiado determinados colores que resuenan más afectivamente en los sujetos que en otros. Bueno, eso es así, digamos, eso se viene estudiando desde el principio del siglo XIX, digamos, o sea, y de hecho hay muchas investigaciones y muchos proyectos en relación a eso. La psicología social es la que usamos a nivel comunitario, la psicología comunitaria, cuando se trabaja con las comunidades, o sea, el psicólogo, como hoy vemos, o sea,
está muy lejos de ser el psicólogo ese de consultorio que hablábamos hoy al principio, el psicólogo de la psicología social y de la psicología comunitaria en particular, es un psicólogo que trabaja en el campo, que trabaja en el terreno, que trabaja con la comunidad. No lo van a ver en un consultorio con un solo sujeto nunca, lo van a ver trabajando en la comunidad, ¿sí? Entonces, eso también forma parte de una de las áreas que es la psicología social. Dentro de psicología social están todas estas subdisciplinas que yo les digo, porque en todas ellas lo que se busca es no estudiar ese sujeto solo, sino el sujeto en relación con otros sujetos, valga decir la relación intersubjetiva. Bueno, entonces, repasando, son 5 las áreas de la psicología, que son las que tienen que saber, que son las que aparecen en Papaya también: la psicología clínica, la psicología jurídica forense, la psicología laboral, la psicología educacional y la psicología social. Esas son las 5 áreas que conforman la disciplina de la psicología, ¿sí? Como les dije al principio de la clase, les voy a subir respecto a la relación de la psicología y el trabajo social, de vuelta al documento y una guía de lectura que espero respondan para la semana que viene, que lo puedan hacer en grupo, ¿sí? O sea, yo las actividades que ustedes me van mandando, yo las voy mirando, a veces hago devoluciones, a veces las voy recibiendo, pero forman parte también de las actividades que tienen que hacer para poder también aprobar esta materia. Respecto del punto de la psicología y su relación con el trabajo social, bueno, de lo que ustedes lean esta semana, vamos a retomar la clase que viene, que la semana que viene vamos a seguir, sí, con la parte histórica y va a empezar a desarrollar las escuelas de la psicología. Bueno, vamos. Cualquier consulta, ya saben, a través de los foros, a través de los medios que tenemos. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Está?